de adopción de las herramientas de Microsoft y la que el propio fabricante nos propone. En el primer webinar estuvimos contando un poco del por qué implantar tecnología es más que formar, es más que poner y migrar una tecnología concreta, sino que tiene que ver con la adopción tecnológica, con verdaderamente capacitar a las personas y gestionar el cambio tecnológico. Y en este caso lo que vamos a hacer es un poquito contaros aquellos aspectos de la metodología que nos propone Microsoft que consideramos más relevantes, ¿vale? Sobre todo en lo que es la preparación del proceso. En este sentido, dentro de pues, bueno, todas las etapas que nos propone Microsoft, nos vamos a centrar en la primera, que es la preparación del proceso de adopción, como os decía, y en concreto lo que ellos proponen para definir el equipo que tiene que formar parte de un proceso de adopción de tecnología y cuáles son los escenarios de adopción, que en este caso Microsoft se refiere a qué casos de uso son importantes adoptar y formar a los usuarios para que puedan empezar a utilizar la tecnología, ¿vale? Empezamos por definir el equipo. De esta primera etapa ya os hablaba el otro día, ¿no? Esa etapa de Envision, que lo que pretende Microsoft es que se comience por identificar los escenarios, priorizar esos escenarios, es decir, vamos a dedicar esfuerzos a formar a la gente en aquellas cosas que son importantes y en este proceso un punto clave para Microsoft es responder a esa pregunta, que es quién debería formar parte del proceso de adopción, es decir, con qué equipo tengo que contar. Esto lo lidera IT, esto es una cosa de dirección, es una cosa de los empleados, es de recursos humanos. Pues bueno, quiénes tienen que formar parte del equipo y qué perfiles o qué roles tienen que formar parte, ¿vale? Microsoft define un listado bastante amplio de usuarios o de roles que tiene que haber en un proceso de adopción, pero también nos dice que todo esto hay que adaptarlo a la situación de cada organización. Pero sí que es verdad que uno de ellos, que es este que os pongo inicialmente, los sponsors ejecutivos, lo que sería el perfil de dirección, es muy importante en cualquier proceso. ¿Por qué? Porque una participación activa y visible de la dirección va a hacer que el proyecto de adopción tecnológica no sea simplemente me van a dar unas formaciones, sino esto es un proyecto estratégico, esto es algo que desde dirección se está impulsando con fuerza y que es importante y que además quieren contar conmigo. Entonces, esa participación de la dirección y de los responsables va a ser muy importante. Nosotros lo veremos también en el próximo y último Coffee Break de adopción, que os contaremos nuestra metodología, pero nosotros es algo que hacemos tanto en organizaciones grandes en los que tenemos 1.500 usuarios con licencias de Microsoft, hacemos una sesión con los usuarios clave, con los responsables de esas personas y con la dirección de la empresa, como en empresas más pequeñitas en la que, pues bueno, pues contamos o con todos los empleados que tienen las licencias y sobre todo con la dirección y que la presentación del proyecto venga desde arriba para que se vea la importancia. Y además, pues bueno, que desde hace muchos años se habla de esa comunicación directa con los empleados, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que la dirección de la empresa, que los responsables para comunicarle a sus empleados el proceso en el que se está inmerso de formación, de adopción tecnológica, ¿vale? Y al final es, pues como pone ahí, construir una red que impulse todo el proyecto desde el inicio, que no sea simplemente te han dado unas formaciones, ya lo aplicarás, sino que verdaderamente tenga un impulso más allá. Otro de los roles que identifica Microsoft, que en este caso pues dependerá un poco de la estructura de cada organización que tenga viabilidad tener este rol por separado o pues bueno, de cómo sea el proceso, ¿no? Que es el propietario del éxito. Al final, el propietario del éxito pues puede ser el partner con el que hacéis el proceso de formación, por ejemplo, o el equipo de IT, o que pueda liderar el proyecto de formación, que esto a veces ocurre, o en nuestro caso, normalmente este tipo de proyectos de adopción tecnológica vienen impulsados por los equipos de IT, ¿no? Pues bueno, al final, ¿quién se va a preocupar de que el proyecto sea un éxito y que la adopción tecnológica sea un éxito? Independientemente de quién sea al final esa persona o ese equipo, siempre tiene que estar identificado un perfil que nos permita llevar a cabo estas tareas, ¿no? Que sería, pues bueno, y tanto identificar los grupos de interés, es decir, qué usuarios tienen que participar en la formación, qué usuarios son más aversos al riesgo o
son más propensos, un poco saber quiénes son los perfiles que tienen en sus equipos y que van a tener que adoptar la tecnología y conectar con ellos, es decir, estar pendiente de ellos, que los usuarios entiendan que se preocupa, porque al final el propietario del éxito tiene que asegurarse de que la adopción tecnológica ya va a un buen puerto. Entonces, qué mejor hacerlo desde las personas, que como os decía el otro día, al final esto no va de formación, no va de tecnología, va de personas. Otro punto importante de este perfil o de este rol sería, pues bueno, esos objetivos que pueda tener la organización de, por ejemplo, es que quiero que mis empleados se comuniquen más, es que quiero que sean colaborativos, quiero que la información o la documentación esté almacenada de forma segura. Esos objetivos que se pueden tener a nivel de organización se traduzcan en escenarios de Microsoft 365, es decir, en casos de uso concretos de, vale, si yo quiero conseguir que mis usuarios colaboren más, ¿cómo lo traduzco a un escenario de Microsoft 365? Pues, por ejemplo, que se envíen menos emails internos y que se promulgue pues, la interacción por herramientas como Teams de mensajería instantánea, ¿no? Pues bueno, este ejercicio de esos objetivos que se plantean desde dirección y que son importantes para la viabilidad de la organización a nivel del trabajo operativo, se traduzcan en temas concretos con tecnología, en este caso de Microsoft 365, pero al final un proceso de adopción del cambio puede ocurrir y a nosotros nos pasa con M365 o estamos haciendo procesos de adopción, en este caso digital, con empresas que quieren que sus socios sean más digitales y sepan más cosas de marketing digital, ¿no? Pues el proceso al final, la visión debería ser la misma, ¿no? Identificar esos objetivos, aterrizarlos un poquito más, conectar con los usuarios y con todo eso, sabiendo quiénes son nuestros usuarios clave, nuestros perfiles a los que hay que formar, los objetivos de la organización y los escenarios concretos o los casos de uso concretos en los que puedo formar, crearemos el plan de adopción. Es decir, a partir de aquí ya tengo identificados personas y objetivos, cómo voy a llevarlo a cabo, qué fases va a tener, qué tiempos va a tener. Al final, ese plan de adopción va a ser la guía para conseguir el éxito, que es lo que busca este perfil, ¿no? Y al final, una parte muy importante es que esa formación que se va a realizar se comunique de forma adecuada, que los objetivos se comuniquen, igual que os decía que la dirección es muy importante para trasladar la importancia del proyecto, pues precisamente porque esa comunicación es clave para llegar a los usuarios y ahí, pues bueno, los propietarios del éxito tienen que entender muy bien cómo es ese proceso de adopción del cambio y ese ejercicio de comunicación asegurar que está ocurriendo. No quiere decir que tengan que realizar ellos todo, ¿no? Pero al final son los encargados de que el proyecto sea un éxito. Un punto importante y para mí de todos los que propone Microsoft en su metodología y en cualquier proceso de adopción me parece que van a ser los más importantes, serán los early adopters, ¿vale? O los primeros seguidores. Al final estos son los usuarios clave que van a ser de diferentes líneas de negocio, de diferentes departamentos, que nos van a dar una visión global y transversal a toda la organización y que por algún motivo son más digitales, más flexibles, son más proactivos, acogen mejor la tecnología y al ser transversales a toda la organización lo que nos van a permitir es que sean nuestros potenciales prescriptores de los beneficios de la tecnología. Es decir, desde dirección se tienen unos objetivos, por ejemplo, el departamento de IT es el propietario del éxito y del proyecto y tiene que asegurarse de que eso lleve a buen puerto, pues la manera de hacerlo es a través de este perfil, de estos usuarios clave, de estos early adopters, que al final lo que son personas que la tecnología les da un poquito menos de miedo, que son o que pues porque están muy alineados con la organización, son mucho más flexibles, mucho más proactivos y nos van a permitir que ciertas personas que a lo mejor tienen más miedo a adoptar ese cambio lo puedan hacer de forma progresiva e impulsados no por sus superiores, sino impulsados por sus compañeros de equipo. Entonces, eso hace que, pues bueno, en el día a día, que es verdaderamente al final cuando hacemos un proceso del cambio no es te doy la formación y ya está, no, el proceso de adopción del cambio es en el medio plazo, en el largo plazo, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, tener esos prescriptores, esos embajadores del proyecto en todos los equipos va a permitir que, pues bueno, pues por ejemplo, y siempre a los clientes les pongo el mismo ejemplo, un early adopter, un usuario clave como este, lo que tiene que hacer no es formar a sus compañeros de trabajo para nada, no quiero que se sienten con ellos 2 horas, 3 horas a contarles cómo funciona Teams, no, lo que yo quiero que hagan es que cuando
una persona le envíe un email con un documento adjunto, que sea un documento interno, le diga, no, por favor, no me envíes el email, súbelo al equipo de Teams, que así tenemos toda la documentación compartida, podemos trabajar en real y no tenemos problemas de versiones. Quiero que haga ese ejercicio de, en el día a día, ir redirigiendo a las personas que tienen un poquito más miedo de la tecnología y que consigamos que el cambio progresivamente vaya ocurriendo, ¿no? Entonces, precisamente por este papel de prescriptores, en los proyectos van a tener un papel relevante desde el inicio, porque son precisamente ellos con los que vamos a identificar las necesidades clave de formación, de casos de uso, que son importantes para esa organización, para mejorar los procesos de trabajo con la tecnología. Entonces, al final, estos early adopters, además de ser los embajadores o los prescriptores de la tecnología dentro de la organización, van a estar desde el inicio con nosotros para ver cuáles son los obstáculos y cómo podemos mejorar esos procesos de trabajo. Y aquí la comunicación, de nuevo, del equipo de IT o de los propietarios del éxito del proyecto va a ser importante y al final pues ellos tienen que estar muy bien formados, entender muy bien cómo funciona la tecnología y contar con el soporte del equipo de IT para que en el día a día puedan ayudar a sus compañeros a seguir avanzando en ese proceso de adopción tecnológica. Aquí Microsoft identifica un rol similar también, que sería el de los champions, ¿vale? El de los campeones. Y al final, pues puede yo creo que en función también de la organización, puede estar embebido en los anteriores. Puede ser un early adopter, un prescriptor, puede ser el propietario del éxito, pero al final es ese concepto de que haya personas que sus esfuerzos ya no sean que el éxito del proyecto ocurra o que estén en el día a día, sino que verdaderamente tengan ese punto de entusiasmo de la adopción, de oye, venga, que esto es genial, vamos a adoptarlo, nos va a dar muchísimas ventajas, pues bueno, ese concepto un poquito más de coach casi, de mente positiva y de trasladarlo. Por eso yo pienso que este perfil o este rol puede coincidir con otros, como os pongo ahí, como por ejemplo los early adopters. Al final va a ser un perfil que va a estar en el día a día también y que nos va a poder dar ese feedback para asegurar la implementación de la nueva manera de trabajar con la tecnología. Aquí, por ejemplo, os pongo aquí, solo os he detallado pues el 3, ¿no? O 4, el Executive Sponsor, es decir, esa capa de dirección que tiene ese papel sobre todo a inicio de proyecto impulsando, los propietarios del éxito, que podría ser el departamento de IT, por ejemplo, los Early Adopters y, por último, los Champions, ¿vale? Pero, como veis ahí, Microsoft detalla un montón de posibles roles, pero también nos dice que, pues, bueno, que depende de cada organización, tendrán más sentidos unos u otros. Y como veis ahí, por ejemplo, el equipo directivo, el departamento, pues va a ser dirección, pero el propietario del éxito, pues dice, pues bueno, puede ser cualquier departamento, por lo que os decía. Normalmente nosotros nos encontramos con que lo lidera el equipo de IT y no necesitas muchos más perfiles adicionales, pero pues en otros quizás la formación la lidera el equipo de recursos humanos. Entonces, pues bueno, al final es ver qué encaja. Yo os he contado aquellos que considero que al final son más relevantes, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de training lead, ¿no? Esa persona que da o que imparte las formaciones. Pues en este caso nosotros tenemos nuestra propia persona interna, ya no está en organización, pero al final yo os he contado aquellos que internamente sí que creo que son los más relevantes para asegurar el proceso y definir ese equipo de forma robusta de los proyectos de gestión del cambio. Visto esto, visto el tema de los equipos, otro punto importante en cualquier metodología de adopción son los escenarios, es decir, en qué aspectos, en qué temas, en qué casos de uso tengo que formar a mis empleados, tengo que gestionar esa adopción del cambio. ¿Por qué? Porque pues, con Microsoft pasa que son muchas tecnologías, pero a día de hoy pasa con cualquier fabricante, ¿no? Hay muchísima tecnología en el mercado, os lo contaba el otro día, hay muchísima tecnología y tenemos que formar y asegurar la adopción del cambio en aquellas cosas que verdaderamente consideramos que van a tener impacto en la organización. ¿Para qué voy a dedicar esfuerzos a formar en un escenario, en una tecnología, en una funcionalidad que jamás voy a utilizar por mi tipo de organización? Y a nosotros esto nos pasa continuamente, depende del tipo de organización, pues con una clínica de salud o un despacho o una empresa industrial. Los casos de uso son diferentes porque la estructura interna es diferente, porque la actividad, porque el modelo, y eso hace que pues, bueno, unas necesidades de herramientas de tecnología que tengan unas empresas no hay en otras. Entonces, estos escenarios lo que nos permiten
es definir esos casos de uso que personalizarán la formación, ¿vale? Y ahí es lo que os pongo. El siguiente paso, que sería esa estrategia de negocio, que al final son los escenarios. Y al final lo que vamos a tener que hacer es hacernos una serie de preguntas. Esto nosotros lo veremos el próximo día en el último coffee break que hay de adopción. Pero bueno, lo que hacemos es hacer una serie de dinámicas en la que pues, bueno, intentamos sacar este tipo de información. Cuáles son los retos o los puntos de dolor, aquellas cosas que más miedo le dan a la organización en cuanto a temas de colaboración entre empleados, en cuanto a comunicación, qué se está ocurriendo ahora, qué obstáculos o qué puntos de dolor nos estamos encontrando y cuál es el reto, ¿no? Un poco en estas dos líneas. Otra pregunta un poco más general. Al final hay que ir probando, ¿no? Ir preguntando un montón de cosas, y esto siempre lo digo en las dinámicas, hay que preguntar un montón de cosas de muchas maneras diferentes para sacar la máxima información. ¿En qué áreas le gustaría mejorar a la organización? Pues igual ya no es solo una cosa de hablar de comunicación, de colaboración o de gestión documental, sino, oye, no, es que este departamento tiene mucha necesidad porque es más complejo, porque no son tan digitales. Entonces, esto hay que poner mucho foco en el proceso de adopción, ¿no? Al final pueden ser áreas temáticas o áreas de la organización. Hay veces que a nosotros nos ha pasado que empezamos un proyecto de adopción por un departamento concreto. Hay veces que, pues bueno, en función de la casuística hay que dar la solución que mejor se adapte. ¿Qué iniciativas estratégicas o proyectos de transformación podían verse apoyados por Microsoft 365? Al final, M365 tiene una serie de herramientas y de tecnología que nos permiten ayudar a los empleados. Es un proceso de trabajo diario en su colaboración, comunicación, gestión documental, pero lo cierto es que derivados de estas herramientas podemos llegar a apoyar a pues, bueno, proyectos de transformación que pueda haber, pues, por ejemplo, con flujos automatizados, y ahí entrarían otras herramientas de Microsoft que, pues, bueno, conectadas con M365 puede darnos muchos resultados. Entonces, pues, bueno, es importante también identificar posibilidades en este sentido. ¿Qué métodos de comunicación y colaboración están siendo mejor utilizados? ¿Por qué? Porque yo lo digo siempre, vamos a implantar una tecnología, pero estoy segura de que hay formas que ahora estáis utilizando o tecnología o lo que sea que sí que está funcionando, ¿por qué vamos a cambiarlo? Esto me pasaba en una empresa, ellos tenían una fundación y claro, la chica me decía, es que yo me tengo que comunicar, vale, sí, en la oficina tenemos varias licencias de Microsoft 365, pero yo me tengo que comunicar con gente externa que, pues bueno, que están en una granja y ellos tienen WhatsApp, no van a tener licencia jamás y aunque la tuviesen no la utilizarían. Y entonces, no me podéis quitar esto. Y es que es así, al final, si hay algo que está funcionando, salvo que creamos que verdaderamente lo podemos optimizar, ¿para qué lo vamos a cambiar? Evidentemente, siempre evitando la duplicidad de herramientas, ¿vale? O sea, al final esto hay que pensarlo bien, pero sí que hacerse esa reflexión de, bueno, como estoy trabajando ahí ahora, hay algo que tenga que mantener, que me está funcionando bien, puede darse el caso, ¿vale? Y pues bueno, igual que se ha hablado de colaboración y comunicación, cómo se comparte la información, cómo se distribuye, cómo se crea, que al final es importante, que ahí es donde empiezan los problemas de versiones de documentos, de yo he editado aquí, tú allá, y ahora cuál es la buena, ¿no? Pues bueno, es un punto también importante, estos como muchos otros escenarios o casos de uso que se pueden plantear, ¿vale? En este proceso, como os decía, de hacer estas preguntas, y esto también lo comentaremos un poco el próximo día, pero sí que quería poneros ya una primera foto, el cómo trabajamos nosotros. Evidentemente, estas 4 fotos que os pongo aquí son de antes de la pandemia, ¿vale? Cuando todavía podíamos pues jugar con Lego todos juntos y un poco ir sacando información con dinámicas creativas, pero esto mismo a día de hoy lo estamos trabajando online, ¿vale? Pero al final es buscar la manera de extraer esa información, de representar la situación de la empresa. Como veis ahí en esa pizarra que hay un montón de posits de colores, cada posit es una herramienta diferente que utilizaban. Entonces, pues por ejemplo, la primera caja que hay, que es gestión de la información, en una empresa había hasta 20 herramientas diferentes para gestionar la información. Es como, yo les decía, claro, si cada uno utilizáis el canal diferente, es normal que no os aclaréis ni entre vosotros. Entonces, pues bueno, es buscar esa fase previa, yo siempre lo digo, en los proyectos de adopción, la formación es una fase ya muy avanzada del proyecto. Antes tenemos que analizar cuál es la situación y si tenemos un caos, como ocurría en este caso, vamos a ver cómo corregirlo y vamos a ver cómo
mejorarlo y optimizarlo mediante, en este caso, las herramientas de M365 Experience, ¿vale? Y pues bueno, igual que Lego, pues Visual Thinking o los posits o cualquier dinámica que nos permita conectar con esos early adopters, con esos usuarios y que puedan hablar de forma cómoda, ¿vale? Al final lo que buscamos es que nos detecten de verdad esos puntos de dolor, que veamos claramente cuáles están siendo los procesos de trabajo y dónde están ocurriendo los obstáculos, las frustraciones, para poder optimizarlo y poder hacer esa propuesta de formación realmente adaptada, que es lo que os planteo aquí, ¿no? Al final, a partir de toda esa información, lo que tenemos que hacer es identificar esos escenarios clave, es decir, aquellos casos que Microsoft 365 nos puede permitir resolver con sus diferentes herramientas. Pues habrá casos que será Teams claramente, otros que será SharePoint, OneDrive, Outlook, cada una de las herramientas de Microsoft, aparte de que es perfectamente integrable entre sí, nos va a permitir solucionar una serie de problemas. Entonces, al final es identificar esos escenarios y sobre todo saber con qué herramienta lo vamos a solucionar, que quede muy claro cuál va a ser el proceso para que luego la formación la hagamos así. No queremos formar en Microsoft Teams, no queremos formar en Outlook, no queremos formar en SharePoint, queremos formar en la manera de utilizar Teams, en la manera de utilizar Outlook, en la manera de utilizar SharePoint. Entonces, al final las herramientas, sobre todo de Microsoft, son súper intuitivas. Para crear un equipo hay un botón que dice crear un equipo, entonces técnicamente no son complejas. Lo que queremos es que la gente se forme en cómo utilizarlas en su día a día, que las adopte verdaderamente. Aquí os pongo un poquito como esquema general cuál es nuestra visión, ¿no? Un poco partir de esos objetivos, como os decía, de la realidad de la empresa, ver cuáles son los casos o las necesidades más importantes, compartir, colaborar, reunirse para cada uno de los puestos de trabajo, para cada uno de los departamentos, y en función de las necesidades que surjan, entonces ya veremos esa definición de escenarios. Y ya no solo si tengo que formar en compartir información, en hacer reuniones periódicas, en trabajar sin conexión, sino cada una de esas, ¿cómo las voy a hacer? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué proceso? Evidentemente pueden salir muchos casos de uso. Nosotros normalmente recomendamos trabajar con 4 casos de uso. Normalmente suele ser suficiente porque al final las tecnologías de Microsoft se interrelacionan entre sí. Entonces, cuando explicas, por ejemplo, Teams, y una de las necesidades que también ha salido en la empresa es tema de planificación de proyectos, pues aprovechas y explicas Planner porque además lo puedes integrar, ¿no? Entonces, al final, como están relacionadas entre sí, pues yo creo que muchas veces 4 casos de uso puedes llegar a cubrir aquellos temas más importantes, y aquellas necesidades más específicas normalmente son mucho más avanzadas y son una fase posterior, pero al final todo esto es definirlo, ¿vale? Y aquí pues lo que nos propone Microsoft es la típica matriz, la típica gráfica con 2 variables que nos permite ver un poco dónde estamos y en base a 2 variables poder definir aquellos aspectos que son más importantes para nosotros, ¿vale? Pues en función del impacto que va a tener en la organización y del nivel de dificultad. Si yo tengo un caso de uso que, pues yo qué sé, si les enseño a mis empleados que tienen que comunicarse de esta manera porque va a ser mucho más ágil todo, esto va a tener un impacto buenísimo en mi organización porque no se van a dilatar los procesos con tanto email, y además es súper fácil de adoptar porque las herramientas son sencillas, ya algunos lo están utilizando. Jolín, pues voy a empezar por eso, ¿no? Aquellos que tengan alto impacto y que sean muy fáciles de implementar, y a partir de ahí, pues bueno, puedo priorizar de qué manera voy implantando estos casos de uso, voy formando y voy comunicando el cambio de forma que vayamos de más fácil y de más impacto a más difícil y menos impacto. Puntos clave del proceso de adopción. Y aquí un poco vuelvo y cierro un poquito la sesión de hoy con lo que os comentaba el otro día, y al final es una pata importante tanto en nuestra metodología propia como en la de Microsoft, ¿vale? Que también tiene ese punto al final, que es la medición. Está genial identificar y priorizar escenarios, planificar el proceso de adopción, ejecutarlo, formar a las personas, pero sobre todo medirlo, saber si está llevándose a cabo, sobre todo no no de una forma coercitiva de, oye, no estás implementando esto, no sigues mandando muchos correos, no por eso, sino verdaderamente por ver cómo está siendo ese proceso de adopción del cambio, seguir pensando en nuestras personas, seguir teniendo a los empleados en el centro y volver a identificar necesidades. De hecho, precisamente en una de las empresas que hemos trabajado
en un proceso de adopción del cambio. Empezamos antes de la pandemia, ellos eran una empresa muy grande y eran 1.500 licencias y en este caso pues bueno, hicimos una primera fase con unos usuarios clave, unos early adopters que nos ayudaron y formamos específicamente para que ellos luego fuesen internamente prescriptores, se prepararon píldoras formativas durante este tiempo y pues bueno, pasado un tiempo se ha hecho la medición, ha habido avances, pero sí que vemos que se puede seguir mejorando, ¿no? Entonces, ellos mismos nos han dicho, oye, el proceso de adopción está funcionando, entienden perfectamente que es un proceso en el medio plazo, al final no se le puede pedir a una persona cambiar de la noche a la mañana en su modo de trabajo y nos han dicho, venga, vamos a volver a hacer el ejercicio, vamos a ver qué necesidades tenemos y cómo podemos continuar en ese proceso de adopción y ahora precisamente en ese momento estamos en ver cómo podemos seguir dando soluciones, pues quizás en este caso ya hemos formado a unos usuarios clave, ya se está produciendo el cambio progresivamente en los equipos de trabajo. Hay veces que se nos olvida, pero igual hay que formar a dirección. Al final, dirección evidentemente va a comunicar el cambio, eso lo hemos tenido ahí desde el principio, pero también tienen que tangibilizarlo, ellos tienen que demostrar que apoyan el cambio y además que lo llevan a cabo, ¿no? Pues, por ejemplo, una idea, formar a dirección perfectamente, entiendan muy bien las tecnologías, que puedan también tener ese papel de prescriptor. Detectar, por ejemplo, otros early adopters, ¿no? Venga, ya hemos trabajado con unos embajadores, unos prescriptores del resto de los equipos. Identificamos personas que ya lo están cogiendo y que les podemos dar un refuerzo fuerte para que terminen de adoptar ese cambio. Vamos a ello, ¿no? Entonces, al final, la adopción del cambio nunca acaba. Al final hay que seguir midiendo, ver cómo se está ocurriendo, las tecnologías se desarrollan, incorporan novedades que son interesantes, pero más allá de eso, al final las personas también evolucionamos, vamos adoptando las herramientas, la tecnología y vamos sabiendo cada vez más y cuanto más sabes, más dudas te salen. Eso es como el profesor, ¿no? De, pues si no tenéis dudas es que nos lo habéis mirado bien, porque te has tenido que plantear cosas y posibilidades que puedes llegar a hacer, ¿no? Entonces, por eso Microsoft lo plantea como un proceso cíclico en el que, pues bueno, la medición del uso de las herramientas va a ser muy importante. Y aquí simplemente un poquito por terminar y por, pues bueno, un poco incentivaros a que volváis a participar en el webinar del próximo día, que lo que haremos es, pues bueno, estas ideas que os hemos planteado, tanto de la necesidad de la metodología de adopción como de los planteamientos que nos hace Microsoft en cuanto a equipo y a escenarios, pues bueno, contaros un poquito cómo lo trabajamos nosotros. Al final, nosotros hemos definido nuestro propio modelo que se llama M365 Experience, que tiene unas etapas pues muy comunes a Microsoft. De hecho, nosotros lo definimos en base a otra metodología que tenéis ahí abajo que pone que se llama PROSCI, ¿vale? Es una metodología de gestión del cambio y nos inspiramos en esa para crearla. Y después nos hemos certificado en adopción tecnológica de Microsoft y lo que hemos visto es que hay muchas similitudes, lo cual eso significa que íbamos por el buen camino y pues bueno, es seguir mejorando, ¿no? Entonces, queremos contaros también cómo lo vemos nosotros. Al final es un proceso que veis ahí que tiene muchas etapas y que la formación es la tercera. La formación a una serie de usuarios, pero incluso la capacitación global pues está ya casi de las últimas fases porque lo que os digo, al final en el proceso de adopción del cambio lo más importante es entender muy bien cómo está siendo el proceso de trabajo en la organización, identificar los casos de uso, identificar dónde hay problemas para que cuando formemos verdaderamente lo hagamos en esas cosas que tienen impacto, como veíamos en la gráfica, ¿no? Al final lo que queremos es formar en algo que verdaderamente se va a utilizar después y va a ser útil. No vamos a perder el tiempo en formar en una funcionalidad, en una herramienta que luego nadie va a utilizar porque no va con la organización, no va con la cultura, no va con las tareas, ¿no? Entonces, bueno, os contaremos un poquito cómo todo esto nosotros lo hacemos con algún ejemplo de casos que hemos hecho. Os pondré otra vez pues alguna foto ahí jugando con Lego y pues bueno, como un poco hemos llevado a cabo todo este proceso con nuestra propia metodología y así podéis ver un proyecto completo, un proceso completo de adopción del cambio más allá de esas fases previas de definición del equipo y definición de los escenarios. Y con esto por mi parte, si me deja pasar, sería todo. No sé si, compi, Alfredo, ¿hay alguna pregunta? No puedo verlo. Te iba a decir, de momento no hay ninguna pregunta. No sé si la gente la está escribiendo ahora. Si no, si quieres destacar tú algo, Nerea, o alguna duda que te suelan hacer o algo.
Fenomenal. Bueno, no, normalmente el miedo general suele ser ¿y cuándo nos formamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a esa fase de identificar necesidades? Esto es lo de siempre, ¿no? Depende un poco de la planificación de calendarios. Normalmente nosotros un proyecto concreto, completo de adopción, lo podemos hacer perfectamente en 3 meses en lo que son las formaciones y esas fases iniciales de entendimiento. Para nosotros estas fases iniciales de entendimiento son 2 sesiones de identificar problemas y de definir los escenarios y validarlos con los equipos y a partir de ahí planificar las formaciones, que normalmente ahí es donde se dilatan los 3 meses porque siempre recomendamos que ese proceso de formación también se haga pensando en esa adopción del cambio, ¿no? En que al final es mejor tener una formación un día y dejar pasar 2 hasta la siguiente, porque sobre todo ahí es la gente cuando lo aplica, prueba esto que me han contado y surgen las dudas, ¿no? Si al final hacemos todas las formaciones de golpe, perdemos ese punto de adopción del cambio porque no les da tiempo a ejecutar o a probar y a generar dudas, ¿no? Pero bueno, esto también os lo contaré en la próxima sesión. No obstante, si os surgen dudas, sabéis que nos podéis escribir. Creo que no he vuelto a poner el email, os lo digo de todas formas, que también lo comentaba en la anterior coffee break, por si os surge alguna duda, mi email es njarabo, como jarabe pero con o, @efor.es. Entonces, cualquier duda nos podéis preguntar si os surgen más adelante y si no, nos vemos en el próximo coffee break. Muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias Nerea y como acaba de decir, si surge alguna pregunta os la responderemos vía mail. Muchas gracias y os esperamos en el próximo.